Hola, los saluda Gaby del Instituto Bíblico para la Mujer y el Instituto Bíblico Online, hoy 19 de julio, revisando nuevamente nuestro devocional en pos de lo Supremo. El título de hoy es la sumisión del creyente. La cita la encontramos en Juan capítulo 13, versículo 13, donde dice lo siguiente: Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Oremos. Padre amado, te damos gracias, Señor, por tu Hijo obediente, por tu Hijo en quien tú te sentiste completamente complacido. Gracias, Padre, que en Él somos aceptados, perdonados, justificados. En Él tenemos paz contigo, porque Él pagó nuestra deuda, porque Él canceló lo que nosotros teníamos contra ti. Gracias, Señor, que en Él hemos recibido tu justicia. Ayúdanos, Señor, a conocer más a tu Hijo por quien Él es, lo que tú en tu palabra claramente nos revelas. Ayúdanos a abandonar toda imagen errada de quién es el Señor Jesucristo, para obedecerlo y honrarlo como Él se lo merece. Él vino por nosotros. Él te obedeció a ti. Ayúdanos a honrarlo. Te lo rogamos para la gloria de su nombre. Amén y amén. Bueno, hoy como siempre tenemos un bello devocional. Me temo que nosotros, aún como creyentes, tenemos un vocabulario definido por los valores del mundo. Y muchas veces vemos una palabra como sumisión o sujetarse con un cierto desdén. No vemos esas palabras como algo que nos puede ayudar a comprender y conocer quién es el Señor, sino rechazamos porque tenemos un entendimiento oscuro, un entendimiento tergiversado. Y hoy vamos a ver a qué se refiere la palabra cuando habla de la sumisión. ¿De quién? Del creyente. Recordemos que este devocional está dirigido a personas que han puesto su fe en el Hijo de Dios, que reconocen que Cristo es el Señor y que buscando complacerlo, buscan madurar para ser semejantes a Él. Ok, así que vamos empezando a ver qué nos dice el autor del devocional en este día. Empieza así: el Señor jamás insiste en imponer su autoridad sobre nosotros. ¿Por qué? Porque su autoridad no requiere reconocimiento de parte nuestra. Hay muchos que pensamos que debemos hacer a Jesús el Señor, ¿no? Pero el Jesús es el Señor, así la gente lo reconozca o no. Entonces, vemos aquí que Dios, quien tiene la autoridad plena en todo momento, jamás se va a imponer, porque Él no necesita imponerse. Dice, nunca dice, os habéis de someter a mí, sino que nos deja perfectamente libres. Es decir, somos totalmente responsables para escoger. Tan libres y tan responsables somos que podríamos hasta escupir sobre su rostro y darle muerte, como otros han hecho, y sin embargo Él no diría una palabra. Bueno, esto lo vimos en acción cuando Él fue llevado ante Pilato, cuando fue llevado ante el Sanedrín, y Él guardó silencio porque Jesús tenía una misión en mente y en corazón. Estaba decidido desde antes de la fundación del mundo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, siendo Dios, vendrían a rescatar lo perdido. Entonces, Jesús nunca tiene que imponerse, porque Él está en control siempre. Él es la plena autoridad. Entonces, o nos sometemos a Él o no, pero cada uno tendrá que pagar sus consecuencias. Entonces dice aquí otra vez el hermano, pero cuando su vida, es decir, la vida de Cristo Jesús, ha sido creada en nosotros como creyentes
por medio de su redención, es decir, por medio de el rescate que hemos recibido, como Dios nos ha perdonado y nos ha justificado. Entonces, cuando su Espíritu Santo, que es el don que Dios prometió, vive en nosotros y la vida de Cristo se va creando en nosotros, se va desarrollando, todo cambia. Las cosas vienen a ser totalmente distintas. Entonces, ahí es cuando nosotros reconocemos más bien en el acto, o es decir, inmediatamente su derecho a una autoridad absoluta sobre mí. Solo cuando el Hijo de Dios va madurando en nosotros es que nosotros podemos reconocer más y más quién es Cristo. Y jamás se nos ocurriría pelear con Él o tratar de negociar con Él, sino nosotros reconocemos que Él es la autoridad absoluta, la verdad, el camino y la vida, como dice la palabra. Es un dominio completo y efectivo en el que reconozco que digno eres, Señor, como registra el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 4, versículo 11, que Jesús es el único digno de abrir los sellos, ¿verdad? Es el único digno de heredar el reino por completo, porque Él vino a rescatarlo. Él vino a rescatar todo lo que se había perdido y Él pagó su sangre. Su vida perfecta fue crucificada para poder restaurar el reino de su Padre sobre la tierra. Entonces dice, es la indignidad que prevalece en mi interior lo que rehúsa inclinarse someterse a uno que es digno. Es porque nosotros realmente no sabemos cómo valorar, porque no tenemos en nosotros la capacidad de realmente entender quién es el Señor por nosotros mismos. Al menos que recibamos la gracia para ir abandonando la indignidad que nosotros no podemos reconocer, como digo, la autoridad y el valor de nuestro Señor. Pero dice, cuando encuentro a alguien, miren cómo Dios disciplina a los suyos y va obrando en nuestro carácter. ¿Cómo hace Él para mostrarnos la dignidad? A nosotros que somos indignos, lo hace así. Cuando encuentro a alguien que es más santo que yo, digamos, más maduro en el cuerpo, que vemos más a Cristo en esa persona y no reconozco su dignidad, es señal de que se está revelando mi propia indignidad. Esto es lo que el Señor nos muestra. Por ejemplo, nos trae a nuestra vida una persona, como digo, una persona que realmente ha madurado en su fe, una persona que se ha abandonado y que Cristo realmente los gobierna. Entonces muchas veces nosotros no sabemos ni siquiera respetar, no sabemos reconocer esa dignidad en otra persona. Pero cuando nosotros no podemos respetar, reconocer, incluso admirar de tal manera de poder seguir a una persona así como un buen ejemplo de un cristiano, lo único que está revelando es más bien nuestra propia indignidad. Porque el indigno no puede reconocer al digno. Y dice, Dios nos enseña esta lección tan valiosa, empleando a personas que son algo mejores que nosotros, no mejores en sentido intelectual, sino personas que son más santas. Otra vez, quiero utilizar la palabra santa como una persona separada, apartada, una persona madura. Justo acabamos de hablar de esto bastante en nuestra conferencia, donde tratamos el tema en 1 de Pedro, que donde Dios dice, escrito está, sed santos porque yo soy santo. Santo totalmente apartado, separado de este mundo, de los valores del sistema mundano, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros conocemos a una persona así, Dios lo trae a nuestras vidas para mostrarnos que
estamos como carentes de un entendimiento de cuán digno es el Señor, cuán digno es Cristo de recibir toda nuestra obediencia. Fíjense, dice, y esta lección a veces prosigue hasta que estamos dispuestos a someternos de buena voluntad. A partir de ahí, toda la actitud de nuestra vida es de absoluta obediencia a Él. Yo le agradezco a Dios por traer a mi vida personas que realmente van por delante de mí en su santidad, en su separación, en su consagración, porque esto me ayuda a tener un ejemplo para seguir, y me ayuda a darme cuenta que tengo mucha inmadurez en mí, mucha mundanalidad, como diga, mucho comportamiento mundano. Y si lo puedo ver en otra persona, quiere decir que la gracia de Dios realmente ha podido hacer el cambio en la persona. No tengo por qué justificar mi propia pecaminosidad o como, bueno, es que todavía estamos viviendo en este mundo, y todas las cosas que nosotros como las justificaciones que nos hacen simplemente quedarnos en una forma indigna. Entonces dice, si el Señor insiste en nuestra obediencia por decreto, se convertiría en un simple capataz y dejaría de tener autoridad. Si Dios tuviera que imponer su autoridad, sería que en realidad no está en autoridad. Por esto es que Él nunca insiste en la obediencia, pero cuando le vemos de verdad, le obedeceremos en el acto. Cuando nosotros empezamos a obedecer es porque realmente lo hemos visto, realmente hemos tenido una revelación del Espíritu Santo y entendemos que Jesús es el Señor. Entonces nosotros viviremos como que el Señor es obviamente el Señor de nuestra vida, y viviremos en un espíritu de adoración desde la mañana hasta la noche. En el nivel de mi crecimiento, nos dice el hermano, el crecimiento en la gracia es proporcional a mi valoración de la obediencia. ¿Quieres entender si estás madurando? Bueno, ¿cuál es tu perspectiva de la obediencia? Deberíamos tener un concepto más elevado del término obediencia, rescatándolo, del Senegal del mundo. ¿Qué sucede? Que la palabra obediencia para el mundo es como de muy poco valor, porque no vivimos en una temporada donde la obediencia es como una virtud, como algo que todos deberíamos anhelar tener, sino vivimos en un mundo como si en el vocabulario mundano la palabra obediencia significa tonto. La palabra obediencia significa como que no tienes valor de tomar un paso adelante, ¿verdad? La persona obediente es como una persona sumisa, como algo que fuera feo. Pero para Dios la palabra obediente es algo impresionante. Dice, la obediencia solo es posible entre personas que comparten su relación, como por ejemplo el padre y un hijo, ¿verdad? O el amo y un siervo, porque la palabra obediente requiere ese tipo de relación, de reconocimiento de una relación. Qué bonito. Jesús mostró así esta relación, en que vemos en Juan 10:30, que dice, yo y el Padre somos una sola cosa. O sea, tenemos una solamente, una mente única. Tenemos una sola misión. Somos uno, porque Jesús y el Padre eran por igual Dios, ¿verdad? Y nos dice en Hebreos capítulo 5:8 que aunque Él era hijo, aprendió la obediencia por lo que padeció. Bueno, algunos dirían, pero si Jesús es Dios, ¿cómo va a aprender la obediencia? Pero recordemos que aquí es cuando la teología hace un papel bastante grande, cuando entendemos lo que es la sustitución, cuando entendemos que Jesús vino a vivir en nuestro lugar, a representarnos para que nosotros pudiéramos no solamente ser salvos en que Dios le imputó nuestros pecados y Él pagó nuestra deuda, pero que a raíz de la resurrección, que Dios nos imputara también su justicia perfecta, lo que Jesús vivió aquí bajo toda tentación. Él nunca pecó.
Entonces, Él es así nuestro sustituto. Recuerden Isaías capítulo 53, cuando habla como el Hijo nos sustituyó en la cruz del Calvario, pero también a través de su vida obediente. Entonces, el Hijo fue obediente como nuestro Redentor porque era el Hijo. Él no fue obediente para llegar a ser el Hijo de Dios, sino para que representara a sus hermanos, a quien Él vino a rescatar. Entonces, cuando nosotros conocemos quién es Jesús, en realidad, Él no tiene nuevamente que imponerse. Por eso es que Él siempre habla en cuanto a lo que es el discipulado, el que uno quiera ser su discípulo, que es la misma manera de decir alguien que cree en Él, ¿ok? Si nosotros creemos en Él, seremos sus discípulos, es decir, aprenderemos de Él, lo seguiremos a Él, no solamente en esta vida, sino hasta la eternidad. Entonces, cuando entendemos quién es Jesús, vemos que Él no necesita ni va a imponer su autoridad, porque Él no necesita imponer su autoridad. O nosotros le obedecemos porque lo valoramos y entendemos quién es, o en realidad solamente estamos jugando a la religión. Así que entre lo que oímos ayer y lo que oímos hoy, espero que Dios esté realmente obrando en tu corazón, obrando en mi corazón, para que podamos soltar cosas que no deberían estar ocurriendo en nuestras vidas, y que Dios realmente nos ayude a renovar nuestra mente y a transformarnos a la imagen de su Hijo Cristo Jesús, quien es la medida del varón perfecto, de acuerdo a Efesios capítulo 4. Entonces, bueno, veamos ahora cuál es el título del devocional que tendríamos para mañana. Dice así: dependiendo de la presencia de Dios. Bueno, si no fuera por la presencia de Dios, ninguna esperanza tendríamos. Así que bueno, te queda en ti bastante para meditar en este día. Le ruego a Dios que te bendiga y nos hablamos mañana.